vernos otra vez. Vamos a iniciar nuestra reunión en estas fechas especiales. Les invito a cantar el himno 297. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, nuestra eterna adoración le daremos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bien, hermanos, y ahora les invito a cantar el número 420. 420. O dime más de Jesucristo. El tema vuelve a repetir, y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. 420. Oh, dime más de Jesucristo, el tema vuelve a repetir, y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. Oh, dime más de menester, de su sostén, de su poder, oh de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz, oh dime de su voz calmante, que dice paz en mi dolor, y que alba habrá tras noche triste, al que confíe en su Señor. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder. Oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime de la dulce historia del Rey de Gloria, quien lloró sus lágrimas de simpatía y hacia los tristes consoló. Oh, dime más de menester, de su sostén, de su poder, oh de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz.
oh dime más. Y de mi parte, mi vida entera entregaré, la historia bella y tan gloriosa del Evangelio contaré. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Y hermanos, una vez más, bienvenidos todos aquellos que se han conectado en estos momentos, en estos lapsos de tiempo que hemos estado cantando los himnos. Y una vez más, explicamos que esta es la primera de 4 reuniones que vamos a iniciar esta noche con un mensaje de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Dan Pérez. Para eso vamos a escuchar la oración por parte de nuestro hermano Pascual Isaico y después estaremos escuchando el mensaje. Adelante, Pascual. Gracias a Dios, hermanos, oramos. Dios y Padre eterno, te damos gracias siempre y por este instante que nos has reunido en esta plataforma, Padre, a muchos de tus hijos, Padre, las iglesias locales. Santo Dios, tú has provisto este momento de tu gracia. El inicio de estas reuniones especiales que en tu bondad, para escuchar tu palabra, tu voz de vida y de salvación. Gracias, amado Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu guíe los labios de tu siervo esta noche y también a nosotros nos guíe nuestros entendimientos para oír tu voz y aplicar en nuestras vidas diarias, Padre amado. Te lo pedimos siempre rogándote en el único nombre, tu nombre, tu Hijo, nuestro Señor Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien. Muchas gracias una vez más, hermanos. Adelante, por favor, Dan, si fueras tan amable, con el mensaje de la palabra. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto verlos. Quisiera leer con ustedes el libro de Marcos, Marcos capítulo 14. Por favor, Marcos capítulo 14, desde el versículo 1. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Que el Señor bendiga su palabra, que sea de bendición, de edificación, de ánimo para nosotros. Muy bien, este pasaje, este hecho que estamos notando aquí en el libro de Marcos, lo vamos a ver en un contexto. Dice ahí 2 días después era la Pascua. Podríamos decir entonces que más o menos
es el día miércoles de la semana, o sea, ayer, ¿no? De la semana de la pasión de Cristo. Y ya el Señor, el domingo, el primer día de la semana, o sea, volvemos a Marcos capítulo 11, podemos encontrar ahí, ya el Señor ha entrado triunfalmente a Jerusalén. A diferencia de otras entradas, el Señor ha entrado esta vez montado en un pollino, en un asno, y mucha gente ha estado aclamando y dando hosanas al Hijo de David, ¿no? Y también en el día siguiente, ustedes lo pueden notar eso en el capítulo 11 y 12, al día siguiente el Señor otra vez va a Jerusalén. Por ejemplo, el 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y este hecho no ocurre por casualidad. El Señor no solamente va a la higuera porque tiene hambre, sino porque hay enseñanza aquí. Marcos lo escribe para nosotros. Entonces tenemos la entrada triunfal, donde la gente común lo recibe, pero la gente religiosa lo desprecia. Luego tenemos al siguiente día la maldición de la higuera, de la higuera, porque no tenía nada, ¿no? De la higuera estéril. Y eso también vamos a poner en nuestra mente, porque, como dije, no es que el Señor solamente cercó porque tuvo hambre, sino que aquí hay una lección en cuanto a Israel. Y después de eso, el versículo 15 del capítulo 11 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Ya nosotros conocemos ese acontecimiento, ¿no? Conocemos ese hecho cuando el Señor entra y purifica el templo, volca las mesas, porque ya la casa de Dios estaba contaminada, podríamos decir. El versículo 17 de ese capítulo 11 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, todo este acontecimiento, todos estos, por lo menos estos tres, porque hay otros más que el Señor hace. Por ejemplo, en el capítulo 12, el Señor habla sobre los labradores malvados, y otra vez se está refiriendo al grupo religioso que normalmente tenía mucha influencia en Israel. Todo esto está aconteciendo dentro. Entonces el Señor está desenvolviendo en estos días en Jerusalén, y hay una ola creciente de muerte contra el Señor. Hemos leído en el 11 del 1 al 2, ya ellos habían decidido abiertamente matarle. La única cosa que no querían hacerlo es durante la fiesta. Y vamos a notar después, o ya sabemos, que el Señor no iba a permitir que muera otro día, porque el simbolismo de la Pascua tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Entonces vemos que estos acontecimientos, especialmente el que vamos a centrarnos en el capítulo 14 de Marcos, entonces se desarrolla en medio de un ambiente tremendamente oscuro, podríamos decir, de los corazones, en medio de un ambiente de odio de Jerusalén, de los líderes en primer lugar, pero dice Juan, no dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, estamos notando que no solamente es los líderes, sino también la gente misma. Aunque cuando el Señor entró en el domingo, triunfante, podríamos decir, en los corazones reales
de la gente que clamaba Hosana, Hosana, vamos a ver después que en realidad no había un recibimiento verdadero. Era solamente una explosión de emoción. Mucha gente se contagió de la emoción porque cuando vamos a ir ya al día viernes, más adelante, la gente va fácilmente a ser influenciada por los líderes diciendo crucifícale, crucifícale. Entonces, este acontecimiento que hemos leído y que vamos a pensar un poquito, sucede así. Y más todavía cuando vemos al final de Marcos 11, cuando ellos, al verse aludidos, dice el versículo 11, 27, cuando el Señor vuelve, al parecer esto sucede el martes, o quizá el miércoles en la mañana, yo no he calculado el tiempo, pero en Marcos 11, 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces ellos le interpelan en ese día, interpelan al Señor porque el Señor estaba desenvolviendo en el templo, como si el Señor estuviera mostrando al pueblo y diciendo, mira, no solamente limpio la casa, sino que estoy ahí alrededor de la casa porque quiero que esa casa signifique para ustedes, especialmente para los judíos, lo que significa para mí. Quiero un pueblo santo. La casa que he puesto aquí en Jerusalén habla de eso, de santidad. Habla de que el Dios Santo quiere vivir con ustedes, pero no se puede si ellos siguen sus pecados. Ahí entonces estos hombres le reclaman con qué autoridad hace esas cosas. ¿Qué cosas había hecho el Señor? Por ejemplo, había entrado en Jerusalén y mucha gente le había clamado y también niños habían clamado, Hosana al hijo de David, y estos líderes habían rechazado eso. Además le habían dicho, Señor o Jesús, ¿por qué no dices que se callen? Y el Señor no estaba de acuerdo. El Señor dijo, si ellos callan, las piedras hablarían. La otra cosa que también ellos habían tomado como para sí, como una ofensa del Señor, es cuando el Señor maldijo la higuera. Lo que estaba diciendo el Señor es que Israel realmente era estéril. Era la vid o la higuera que el Señor plantó para aprovecharse de su fruto, para gozarse de su fruto, pero no, esta planta, la higuera, o la vid también, como se ve en el libro de Isaías, dio fruto, uvas silvestres, o aquí era una higuera estéril, no había fruto para Dios. Y la otra cosa que ellos estaban molestos era porque el Señor con autoridad entró al templo, a su casa, él mismo lo dice, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración, y ellos le habían hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor estaba reclamando con esos hechos que Él era al quien ellos debían acudir, a quien ellos debían honrar. Pero Israel en su conjunto, no solamente en Jerusalén, sino en donde quiera que el Señor iba, siempre recibía rechazo. Y entonces el Señor les responde con otra pregunta.
y le dice, mira, les voy a decir con qué autoridad hago esto si ustedes me dicen acerca de Juan, ¿no? De Juan Bautista. ¿Qué piensan de Juan? ¿Por qué hizo Juan estas cosas? ¿Por qué bautizó, por ejemplo, el bautismo de arrepentimiento? Y ellos entonces se encontraron con una cosa que tenían que decidir. Si decían que era del cielo, entonces deberían haber reconocido a Juan. Pero si decían de los hombres, el pueblo que sí había reconocido a Juan como profeta de Dios, podría caerles encima. Y entonces dijeron que no sabemos, dijeron. Entonces el Señor llegó a la conclusión y dijo, si ustedes no reconocen al embajador del rey, a Juan, entonces, ¿cómo podrían reconocerle a él? En Lucas, cuando el Señor va al templo, el Señor dice que llora. Y ahí está el conocido pasaje, la oportunidad perdida. En Lucas el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y luego dice, ¿cuántas veces quise, como la gallina, proteger, cuidar a sus polluelos, pero no quisiste? Ahí estaba entonces el Señor dando una última oportunidad al pueblo de Israel, este pueblo duro de cerviz, para que le reconozcan, pero no hicieron eso. Estuvieron dispuestos con un corazón cerrado a matarle. No le dieron ni siquiera la más mínima oportunidad de pensar, decir, tal vez él sea el Cristo. Le rechazaron. A partir de ese momento, entonces, en el que el Señor les dejó mal parado, vienen ataques. Usted puede leerlos esos en el capítulo 11 mismo, en el capítulo 12 y el 13, hasta donde hemos llegado. Y siempre están fracasando porque el Señor está respondiendo todos esos interrogantes. Están ahí los fariseos, los escribas, los saduceos, estos que no creían en la resurrección. En Juan dice, en este mismo pasaje paralelo, en Juan dice que estos, al parecer los saduceos, también decidieron matar a Lázaro, porque era una evidencia palpable de que ellos estaban tremendamente equivocados. Como dijo el mismo el Señor, erráis porque no conocéis las Escrituras. Entonces, es en ese ambiente de odio, ese ambiente de quitar la vida al Señor, a aquel que, como dice Lucas, que anduvo haciendo bienes. Es en ese ambiente en que vamos a encontrar nosotros este suceso como una joya en medio de esos días de tremendo odio para el Señor. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos un poquito en Marcos 14. Dice, pero estando él en Betania, cuando leemos el capítulo 11 de Marcos y también el 12, el Señor va y viene a Jerusalén, pero va y viene ¿de dónde? De Betania. Entonces, en ese ambiente de odio, el Señor siempre está saliendo para encontrar descanso en Betania. He encontrado por lo menos 2 significados para el nombre Betania. Uno dice que significa casa de frutos, o en eso ahí podemos agrupar que a algunos le han puesto casa de dátiles o casa de higos. Y el segundo nombre o segundo significado de Betania es casa del pobre. Y esto es interesante porque cuando el Señor salió de Betania, hemos visto en el capítulo 11, cuando el Señor salió de Betania, de la casa de frutos, hacia Jerusalén, encuentra esta higuera sin frutos, una higuera estéril. Entonces, aunque en Jerusalén y en la nación resaltaba la esterilidad, en Betania sí había fruto delicioso para el Señor, para apaciguar su hambre y sed de justicia. Vamos a encontrar entonces que eso sí hay en Betania.
había fruto que refresque su alma. Allí en Betania estaban sus amigos más preciados. Cuando el Señor iba a Jerusalén, Betania era el lugar preferido para quedarse. Betania era el lugar preferido de aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a los pobres como nosotros. Betania era la casa de los frutos y también el refugio del pobre con mayúscula. En este caso, del Señor. Porque Él se hizo pobre al venir a la tierra. La Biblia dice así, ¿no? Que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, Betania era el lugar donde el Señor podía regocijarse. Es como que uno salga de una tremenda oscuridad o una multitud de odio, de insultos, de deseos de que él muera, encuentra paz en Betania. Y también eso sirve para nosotros. Vivimos en un mundo también rodeado de angustias, de cosas que pasan. Podemos ir ahí. ¿Por qué Betania era así? ¿Por qué fue un lugar de fruto? Un lugar para el pobre de espíritu. Por el Señor Jesucristo. Porque estos hombres que estaban en Betania, hombres y mujeres, reconocieron quién era el Señor, quién era el que estaba ahí. Y entonces hubo fruto. Eso me hace acordar en Juan capítulo 15, cuando Dios dice, yo soy la vid, el Señor Jesús dice, no, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice que separado de Él, del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Solamente vamos a encontrar fruto en Jesucristo. Él también es el refugio para el pobre, en este caso para el pobre de espíritu. Para los que reconocemos que tenemos una pobreza espiritual. Si pensamos en Efesios, más bien es para los que reconocemos que estamos estériles o muertos en delitos y pecados, pero Él nos da vida, el Señor Jesucristo, ¿no? Y según Marcos 14, y también vamos a compararlo con Juan 12, porque vamos a ir a leer Juan 12, algunos versículos. Hay dos cosas preciosas que ocurren en esa ocasión en Betania. La primera cosa que notamos en Marcos dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón leproso, sentada a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. En Juan 12, vamos a ir a Juan 12, por favor. En Juan 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. El versículo 2, vamos a saltar al versículo 2. Tal vez alguno que ha sido perspicaz en la lectura, hay una contradicción de tiempo ahí, pero no vamos a responder en esta noche, porque uno dice 2 días antes de la Pascua y el otro día 6 días antes de la Pascua. Eso se puede, ustedes pueden solucionarlo leyendo algunos comentarios de repente y también algunos datos en los otros pasajes, ¿no? Pero lo que nos interesa es en Juan 12, versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Entonces, la primera cosa preciosa que el Señor encontró en Betania es una fiesta en honor a Él. Porque dice ahí, le hicieron allí una cena. No hicieron una cena para ellos y el Señor llegó ahí y le invitaron, no. La cena que sucedió ahí fue una cena en honor a Él. Hay otro pasaje, por ejemplo, cuando Leví o Mateo es llamado,
Mateo también hace una fiesta de honor a él. Es una fiesta de doble propósito. Que conozcan al Señor, que lo ha amado tanto, que lo llamó a seguirle, y también que sus otros amigos conozcan. Pero aquí en Betania, estamos notando que hay una fiesta en honor, una cena en honor a él. O sea, una cena en honor específicamente al Señor. ¿Cuánto gozo habrá tenido el Señor ahí después de tener su corazón triste allá en Jerusalén, donde solamente recibe odio, donde solamente recibe preguntas para hacerle tropezar, donde ve corazones duros de rechazo? En Betania hay una cena en honor a él. Al parecer, por Marcos y por otros pasajes, fue en la casa de Simón el leproso. Y bueno, nosotros sabemos por la Biblia que los leprosos deberían estar lejos, ¿no? Fuera de la ciudad, diciendo inmundo, inmundo. Pero al parecer Simón quiso justamente en ese momento hacer una fiesta, una cena en honor al Señor. ¿Por qué? Porque al parecer había sido antes limpiado por el Señor, sanado por el Señor. Por eso es que lo vemos abiertamente haciendo una cena para el Señor, y no solamente está el Señor, sino sus discípulos y todos otros más. Es una cena que le hacen al Señor en agradecimiento, seguramente por Simón, en agradecimiento por su sanidad, por la limpieza de su lepra. Y hermanos, ¿acaso no debemos siempre nosotros estar agradecidos por limpiarnos de la peor lepra jamás conocida, la lepra del pecado? La cena de honor a él es un símbolo de agradecimiento de Simón y de los que estaban ahí al Señor, porque él se lo merece. ¿Cuánto de nosotros meditamos siempre, no solamente en esta semana, de qué es lo que tuvo que hacer el Señor, qué es lo que tuvo que sufrir para limpiarnos, para llevarnos a él? Debemos estar agradecidos como Simón. No sabemos si Simón demoró mucho, pero lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo usa esa cena justo en el momento preciso para alegrar al Señor por tanta tristeza de la humanidad, de nuestros corazones, de cómo le tratamos. Hay esperanza del Señor en que algunos de nosotros podamos estar gozándonos y estemos agradecidos siempre por la sanidad del alma que nos ha dado. Debemos hacerle banquete de agradecimiento cada vez que recordemos su limpieza, su salvación. No estoy hablando de un banquete físico, porque el Señor no está físicamente con nosotros. Pero cuánto le agrada al Señor que podamos estar gozándonos con eso, con que nos haya limpiado. La otra cosa hermosa que pasa en Betania, en ese ambiente oscuro en que todo el mundo está, el enemigo y todo el mundo está odiando al Señor, es lo que hace esta mujer. Ese ungimiento en su cabeza con un perfume costoso por una mujer mientras él estaba sentado. No sabemos si es la misma María de Juan 12. Muchos creen que sí. Yo también me apego a eso de creer que es la misma mujer, que es María. ¿No? Pero no vamos a discutir ese asunto. El asunto es que lo que hizo esta mujer. Marcos dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, había 3 personas que eran ungidas.
Los ungidos eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y esta mujer, si es María, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero esta mujer tenía a Cristo como su profeta, como su sacerdote y su rey. El Señor es la voz de Dios. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Moisés en el Antiguo Testamento dijo, profeta os levantará, a él oiréis. Le dijo claramente al pueblo de Israel, profeta como yo, hablando del Señor Jesucristo. Y el profeta vino, el profeta es la voz de Dios, es el portavoz de Dios. Y el Señor vino como profeta hablando de parte de Dios, no solamente de parte de Dios, sino que era Dios mismo. El Hijo, como dice Hebreos, el Hijo hablando al pueblo de Israel, pero no lo oyó. Aún, vamos a notar que aún los que le seguían al Señor, ahí, porque siempre había un grupo grande de los que le seguían, aunque había un grupo íntimo, pequeño, que realmente había confiado en el Señor, excepto uno. Pero aún la mayoría de los que le seguían, aún tenían dudas en su corazón si realmente, porque de vez en cuando preguntaban, ¿eres tú? ¿O quién? Y el Señor tuvo que decir, no, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Habían dudas en sus corazones, pero para esta mujer no había duda. Cristo era el profeta de Dios. Si ella anhelaba un sacerdote o un intermediario, ella dijo, Él es el mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, como dice Timoteo. Y como dice el apóstol Pablo en Timoteo también dice, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Rey. Entonces, esta mujer cuando ungió, no lo ungió con aceite, claro, pero lo ungió, dice, con un perfume muy costoso. Y lo ungió en la cabeza del Señor, reconociendo su señorío. El perfume era tremendamente valioso, pero eso solamente demostraba cuán valioso era su amor, el amor de esta mujer para con él. Hay hombres que le ponen precio al perfume, ¿verdad? Dice 300 denarios, o sea, el perfume fue valorizado por estos hombres, por los que estaban ahí. Ahí estaban incluidos los 12, no solamente Judas, sino los 12 estaban incluidos, porque si usted lee los pasajes paralelos de Marcos, no dice solamente Judas, en Juan sí dice, pero en Marcos dice que también los otros comenzaron a decir que este acto no era tan honorable para el Señor. Pero el perfume era tremendamente valioso porque el amor que esta mujer tenía para con él era así, tremendamente valioso. Para ella Jesús valía más que toda cosa valiosa en su mundo. Ahí donde vivía, todo lo que ella tenía, lo más valioso lo dio al Señor. Qué tremendo aprecio esta mujer por Jesús, ¿verdad? Leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 7, solamente un versículo, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Una vez más, vamos a repetir esa parte. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuán precioso es el Señor para nosotros? Es una pregunta que podemos hacernos.
Dice el apóstol Pedro, para los otros, para los que no creen, Jesucristo es piedra de tropiezo, piedra que hace caer, pero para los que creen, Él afirma, Él es precioso. No estamos hablando aquí de precioso de belleza física, sino de alto precio. ¿Y cuán precioso es para nosotros individualmente? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Él? Yo sé que estamos muy dispuestos a pedirle ayuda, pedir para nuestras necesidades, y eso está bien. Pedimos porque Él lo puede hacer, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero ¿cuánto estamos dispuestos, o cuán precioso es el Señor también para darle? No estamos hablando aquí de dinero, sino cuánto estamos dispuestos a honrarle como esta mujer. En el libro de Juan, si vamos a Juan 12, en ese mismo pasaje paralelo, dice que en Juan 12, aquí lo tengo, dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces Marco dice que esta mujer quebró el vaso de alabastros y derramó el ungüento sobre la cabeza del Señor. Ya hemos pensado en eso, que esta mujer reconoció el señorío total del Señor sobre ella. Pero aquí dice que también ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Entonces, no solamente esta mujer ungió la cabeza del Señor, sino también ungió los pies de Jesús y lo hizo con sus cabellos, ¿no? Y saben, esta mujer no solamente está reconociendo el señorío de Cristo en su vida, sino también está se está mostrando cuál es el lugar correcto donde ella debe estar ante el Señor. A los pies de Cristo, a los pies de Cristo. En otra ocasión también vemos a María misma a los pies del Señor. A los pies es el lugar correcto de un verdadero devoto del Señor. El hecho de que los enjugase con sus cabellos, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla del cabello de la mujer, ¿no? En el Nuevo Testamento habla de que esa es su gloria, la gloria de la mujer es su cabello. Y ella usa su cabello, su gloria, a los pies de Cristo. Y ahí es ahí donde realmente debe estar. Toda gloria. El apóstol Pablo dijo, si en algo tengo que gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo tenía muchas cosas, pero en Filipenses dice, pero cuántas cosas las que tenía por ganancia las tengo por basura para ganar a Cristo. Y es lo que hace esta mujer, está usando su gloria para enjugar o impregnar el perfume a los pies de Cristo. Si tenemos algo de qué gloriarnos, pongámoslos a los pies de Cristo, porque ahí es donde debe estar. No somos nadie para levantarnos y ponernos al lado de Cristo y decir, Señor, te glorifico, pero también quiero mi gloria. Eso sería idolatría. Robarle a lo que el Señor realmente merece. Esta mujer entonces tiene la actitud correcta en medio de ese ambiente de odio ante el Señor. Y vivimos así también. Vivimos en un mundo que terriblemente se ha cerrado
a Cristo. No quiere honrar a Cristo para nada. Aún en medio de esta pandemia, en medio de este ambiente de muerte, los hombres no claman al Señor. Están tratando de salvarse a su propia fuerza, a su propia manera. Pero ojalá el Señor encuentre en nuestras vidas o como creyentes un lugar como Betania en que podemos, en que Él en que Él pueda recibir honor, una fiesta de honor, un ungimiento en que reconocemos su señorío, reconocemos su gloria para nuestras vidas. Ella estaba diciendo ahí a los pies, Señor, no encuentro razón de vida, sino por ti. No hay gloria aquí, sino en darte todo honor a ti. Mi vida es tuya y estoy consagrada a ti. Es una acción de consagración. Ella estaba consagrándose plenamente al Señor. La mente carnal, porque ahí vemos reacciones, ¿no? En ese acontecimiento vemos reacciones de los discípulos, porque hemos leído también en Marcos, que algunos reaccionan diciendo, le voy a citar Marcos 14, dice el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? La mente carnal y la incrédula, porque también dijo eso Judas, ¿no? Judas también dijo. Y así es, la mente carnal, la mente incrédula no entiende esta devoción. Ellos dicen es un desperdicio. Imaginen, el perfume tenía un valor del trabajo de un año. Ese es mucho dinero. Es un año de un jornal de un trabajador de ahí de aquella época. No sé cuánto está el jornal, usted puede sacar la cuenta. Si un jornal está promedio 80 soles, saque la cuenta por 300. Ese es el costo. Muchos hoy también creen que es un desperdicio dar al Señor un servicio de un año. Yo he escuchado de algunas sectas que hacen que sus jóvenes sirvan al Señor, creo que un año. Se dediquen, después pueden dedicarse a cualquier otra cosa. Sectas, no he escuchado de hermanos que hayan animado a sus jóvenes a dar su vida al Señor por lo menos por un año. Pero aún si lo hiciéramos, la mente carnal que diría, qué desperdicio. Tal vez por eso, ojalá que no sea así, tal vez por eso que no animamos a nuestros jóvenes o a nuestros hijos, sirva al Señor por un año, porque pensamos o creemos, a veces sin darnos cuenta que es un desperdicio, una pérdida de tiempo. Y cuánto más si decimos, anímate a servir al Señor todo el tiempo. No necesariamente estamos hablando aquí de un servicio a tiempo completo, pero para el Señor no hay nada desperdicio cuando dedicamos nuestra vida al Señor. Sí, trabajamos, algunos tienen trabajo, pero lo hagamos para el Señor. Servimos a un amo, a un jefe. Efesios, Colosenses nos dice, hágalo para el Señor. No es una pérdida de tiempo. La mente carnal siempre está pensando eso. La mente carnal siempre está diciendo, mira el reloj. O sirve bien si el jefe es bueno. Si el jefe es malo, entonces simplemente cumple tu hora y cuando apenas suena la campana, corriendo para irte, ¿no? Eso no es un servicio al Señor. Pero nos perdemos al dar nuestra vida al Señor.
aunque sea en un año, ganamos. Pero si no lo hacemos, perdemos. Nos quedamos. ¿En qué sentido ganamos? Aunque sea por un año. ¿Por qué? Porque dice aquí que esta mujer no solamente perfumó al Señor, al cuerpo del Señor, el Señor lo reconoce eso, sino que toda la casa se llenó de perfume. Ella misma quedó impregnada del perfume del Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros, es lo que nosotros no entendemos muchas veces, que cuando vivimos una vida devota, de devoción, de consagración al Señor, no solamente honramos al Señor, no solamente estamos como esta mujer perfumando al Señor con ellos, sino que nosotros mismos somos ganados, o sea, nos ganamos el perfume. Nosotros mismos quedamos impregnados por eso. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, cuando está comenzando la iglesia, cuando comienza la iglesia, los apóstoles fueron arrestados, Juan y Pedro y Juan. Y ellos comenzaron a preguntarle y ellos comienzan a hablar. Y al final dicen que le reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, en el Señor, al estar ellos consagrados al Señor, sirviendo al Señor, ellos mismos tomaron del perfume del Señor y los hombres pudieron apreciar de Cristo en ellos. Nos dice, les reconocieron que habían estado con Jesús. Nos perdemos mucho cuando nosotros dedicamos nuestra vida a otra cosa menos al Señor. Algunos, como aquí, como este pasaje, están tan consagrados a hacer algo de trabajo social. Como alguien dijo, algunos creyentes se contentan con ayudar socialmente a los pobres, pero en realidad estamos escondiendo en el fondo que no estamos con Cristo, que hay que hacer algo para sentirnos bien en nuestra conciencia. Pensamos que Cristo no es tan valioso para dedicarnos a Él y solamente nos dedicamos a hacer obra social. Sería mejor que nos dedicáramos de una vez por todas, ¿no?, a nuestros propios intereses terrenales en esta tierra. Entonces, hay una gran lección que podemos aprender en este ambiente que al Señor le agrada. Para el Señor no es ningún desperdicio según la historia, porque el Señor dice, a diferencia de la gran mayoría de los presentes ahí, dice, buena obra hecho. Lo que le está diciendo, mira, esta mujer está aprovechando las oportunidades que tiene. Antes que venga la muerte, antes que venga la muerte del Señor, ella está aprovechando para honrar a su Señor. El Señor pronto sería sacrificado. Y entonces este era el momento. Si algo tenía que uno hacer por el Señor, ese era el momento. Y la mujer aprovechó ese momento. Otras mujeres van a querer perfumar al Señor y no van a poder. Usted va a leer la historia más después que ellos, esta mujer dice, descansaron el sábado cuando el Señor fue muerto y prepararon ahí especies aromáticas para perfumar al Señor, pero no hubo oportunidad. Cuando el Señor resucitó oliendo el perfume de María. Las otras mujeres habían preparado perfumes, pero nunca lo aplicaron. Y ahora estamos en un tiempo también que está cercano. El Señor pronto va a venir. El tiempo, la oportunidad que tenemos de hacer algo por el Señor antes que Él venga, es ahora. Tal vez nosotros después vamos a darnos cuenta que quizá queríamos servir, pero ya no habrá tiempo. El tiempo en que el Señor va a venir es ahora. El Señor dice, esta ha hecho una buena obra. Y dice también
Dice el versículo 8 de Marcos, dice, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que se ha hecho para memoria de ella. No es solamente, ella lo hizo para el Señor, pero también ella se benefició. Todo lo que hacemos para el Señor con devoción, nosotros mismos vamos a ser beneficiados. Lo otro, más bien, cuando buscamos nuestro propio beneficio y no del Señor, ahí es donde vamos a fracasar, vamos a caer en vacíos. El Señor, contrario a todos los demás, dice, déjala, ha hecho una buena obra. Será impregnado esta buena obra en el mundo. Mientras haya un corazón para oír las buenas nuevas, siempre se hablará de ello. Hay lecciones que aprender aquí. Hay mucho que pensar todavía, hermanos. Pero si tenemos poco tiempo, hay otras lecciones que podemos aprender. Por ejemplo, en el pasaje de Juan 12, no solamente está Simón, no solamente está la mujer María en este caso, sino también está Lázaro. Y todo eso nos habla de un contexto de iglesia local. En Simón aprendemos, por ejemplo, que podemos reunirnos para exaltar su nombre, porque Simón hizo una cena para él. Cuando nos reunimos en su nombre, exaltamos su nombre, decimos que él es digno de honor. Con Marta, que está sirviendo ahí, no como la otra ocasión, ahí está Marta sirviendo al Señor. Podemos aprender que solo donde el Señor es exaltado hay un deseo y una acción a servirles mientras Él es el centro. Porque el Señor está ahí, Él es el centro de la cena. Se le sirve a Él. Pablo dice, el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Con Lázaro podemos aprender la comunión porque Lázaro está sentado ahí, pero también ya es un Lázaro resucitado. Entonces con Lázaro podemos aprender la comunión que goza con el Señor, la seguridad que tiene de victoria sobre la muerte, que eso solamente lo tenemos en Cristo. Nosotros somos triunfantes sobre la muerte con Cristo. Este gozo es solo para aquellos que le aman y se separan del mundo que rechaza a Cristo. Y con María, una vez más, con María, podemos aprender a adorarle. Entre tanto hay oportunidad. Puede que algunos no estén de acuerdo, como hemos visto ahí, porque algunos no estaban de acuerdo, ¿no? Y tenían razones para justificarse al parecer. Pero el devoto, la persona, hombre o mujer que ama al Señor, que tienen alta estima al Señor, no le importa las justificaciones. Simplemente expresa su adoración al Señor porque Él es el objeto de su afecto y de su amor más grande. Que en estos días, en este tema, el Señor pueda ayudarnos a no centrarnos en nosotros. Podíamos centrarnos en nosotros y decir, mira, qué lástima, qué tiempo estamos viviendo. Pero podemos tomar la actitud de Simón, de dar honor a Él. Podemos centrarnos y pensar como Marta, servirle a Él. Como Lázaro, gozar de la comunión con Cristo. Como María, aprovechar las oportunidades que tenemos de demostrarle cuánto le amamos, de darle nuestra adoración, nuestra devoción a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, que bendiga su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche por este pasaje que nos has mostrado, que has dejado en tu palabra para meditar en nuestras vidas y cómo es que debemos nosotros siempre actuar cuando el mundo a galope se enfrenta a Cristo, le da la espalda al Señor. Que el Señor pueda encontrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, fruto en que Él se goce
que pueda encontrar un lugar donde pueda estar tranquilo en nuestra casa corazón y pueda gozarse. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.